nos enlazamos una vez más con mi compañera Saray Mariscal. Ella se ubica fuera de la escuela preparatoria número 7, en donde autoridades de la UNAM han ingresado para recuperar este plantel. Saray, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, así es como tú lo mencionas, pues ahorita ya acaba de concluir toda esta entrega de instalaciones de la Prepa 7, ya los padres de familia prácticamente desalojaron el área, también los alumnos que se encontraban aquí presentes, cuando nosotros llegamos alrededor de las 5 de la tarde, ellos ya estaban aquí en espera de que se hiciera la apertura de estas instalaciones. Lo que te puedo comentar y que me gustaría recalcar es que después de que fueron entregadas las instalaciones y que las autoridades salieron a dar la cara tanto a los padres de familia como a los medios de comunicación, pues también los paristas hablaron sobre el tema, dijeron que ellos iban a dar seguimiento puntual a cada una de las demandas que hacían. Entre ellas, recordemos que algo de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaban ellos proponiendo, era que se implementara incluso el programa de Sendero Seguro, no represalias. Y bueno, mira, vamos rápidamente, aquí algo está pasando, nos damos cuenta que están abriendo la escuela. Quiero que mi compañero Jesús acerque un poco más la cámara para que ustedes puedan apreciar, y en este preciso momento todos los medios de comunicación, algunos alumnos todavía que se encuentran en este lugar afuera de la Prepa 7, pues están presentes, dando dando fe de todo esto que está pasando, y vemos cómo están quitando las cadenas. Esto es lo que estamos viendo en este momento, Juan. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, por supuesto, Saray. Se espera entonces que el día de mañana se reanuden las clases, pero que sigan entonces las mesas de trabajo para, en coordinación con los alumnos, con las autoridades, se combata la violencia de género y todo tipo de violencia en planteles de la UNAM. Así es, Juan, mira, te comento que las autoridades dieron a conocer que el día de mañana emitirían un comunicado en el cual se iba a dar a conocer la fecha en la cual se iban a reanudar las actividades académicas. Pues yo creo que todos los alumnos estarán muy pendientes y por supuesto nosotros como medios de comunicación también, para dar la información pues muy puntual, informar a la ciudadanía lo que está pasando, y así es como tú lo mencionas, efectivamente también se van a continuar estas mesas de diálogo para erradicar lo que tú dices, la violencia. Algo también de lo que hablaron dentro de las peticiones es que las personas que sufrieron algún abuso sexual, pues iban a poner alguna denuncia. Entonces aquí hay un módulo de hecho que ya está operando en las instalaciones de la Prepa 7 y pues está abierto para cualquier joven que quiera poner la denuncia correspondiente. Finalmente, Saray, lo que estamos viendo entonces en este momento a través de las imágenes de Jesús Arias es que se van a retirar los candados, se van a retirar las cadenas, se abrirán las puertas y entonces los alumnos y los padres de familia que todavía se encuentran allí en la preparatoria podrían ellos también ingresar para verificar en qué condiciones se encuentra el plantel. Mira, hasta este momento desconozco la situación, no creo que pase eso. Porque pues ya las autoridades hicieron la revisión correspondiente, de hecho pues ya no están, es decir, ya se fueron, sin embargo pues la mayoría de los padres de familia también ya se fueron, hay solamente algunos alumnos que aquí se encuentran, pero pues nosotros continuaremos aquí muy al pendiente para darles la información.